¿Se me oye bien? Muchas gracias a Cristina y a Megan por la presentación, a todos vosotros por el interés y por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Como veis, yo vengo de un laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, que pertenece al CSIC, y este laboratorio lleva como 35 años dedicándose a la virología y a los coronavirus. Y mi idea es compartir con vosotros información general de los coronavirus para que tengáis información para después poder valorar de una forma crítica todo lo que uno escucha en las noticias y poder pensar si lo que dicen es razonable o no tanto. Bueno, los coronavirus son virus que infectan a animales. Pueden ser mamíferos, aves, y dentro de los mamíferos infectan a animales domésticos, animales silvestres y al hombre. Como veis, hay varios géneros de coronavirus, alfa, beta, gamma, delta, y lo relevante desde el punto de vista ecológico es que se han encontrado antecesores comunes y recientes de todos estos coronavirus en murciélagos. Murciélagos que están distribuidos en todos los continentes y que están sobrevolando encima de nosotros. Nosotros, desde siempre, cuando damos una charla sobre coronavirus y hacemos la introducción, siempre decíamos, el hecho de que los murciélagos sean el reservorio natural de los coronavirus y el hecho de que estén distribuidos por todo el mundo supone una amenaza real y una probabilidad real de que en algún momento emerja un coronavirus, como ha sucedido recientemente y también en años pasados. Por esa razón, los coronavirus se definen como virus emergentes, porque en algún momento aparece un virus nuevo, desconocido. Como veis, aquí he señalado varios coronavirus. Todos estos son coronavirus humanos. No he colocado los que infectan animales, que son unos cuantos y que tienen importancia en veterinaria y que también han ido emergiendo. En color amarillo están señalados coronavirus que causan infecciones respiratorias en humanos leves. Algunos de ellos, estos dos primeros, que son los más conocidos desde antiguo, son responsables de resfriados habituales que todos nosotros tenemos sin saber muy bien qué virus los está causando. Sin embargo, ya en el siglo XXI, en el año 2002, apareció un primer coronavirus que causaba infecciones respiratorias severas en personas que podían ser mortales. Este coronavirus, que se llamó SARS, causó una epidemia que ahora se recuerda mucho porque nos dejó lecciones que ahora son de utilidad para enfrentarnos a la nueva de 2019. Unos 10 años después apareció otro coronavirus que todavía está circulando, apareció en Arabia Saudí y sigue causando allí infecciones y la muerte de las personas. Y muy recientemente vosotros habéis asistido a tiempo real a esta nueva epidemia causada por este nuevo coronavirus. Veis que yo he puesto aquí SARS coronavirus 2. Aquí esta es una de las cosas que están sucediendo, que hay debate y polémica sobre el nombre. Hay una razón científica para que este virus se llame como aquel primero del 2002, y es que cuando se analiza la secuencia del genoma de este virus, es un 80% idéntica a la de aquel primer SARS, lo que ha permitido clasificarlo como dentro de la especie de virus relacionados con SARS. Ahora bien, todos vosotros sois conscientes de que este virus está apareciendo en los medios de comunicación continuamente. Y hay una polémica, sobre todo por parte de virólogos y médicos de China, que están viviendo en primera persona lo que está sucediendo allí, diciendo que este nombre lleva a la ambigüedad y a la confusión entre las personas afectadas por la enfermedad, porque inmediatamente lo asocian con una epidemia pasada que tuvo una mortalidad del 10% y una serie de características que ahora asustan. Y entonces
hay todavía una discusión activa entre cuál va a ser el nombre definitivo que tiene. Este es el nombre propuesto por el grupo de estudio de coronavirus y sabéis que la Organización Mundial de la Salud ha dado un nombre a la enfermedad, que no al virus, que es COVID-19, que significa simplemente Coronavirus Disease, es decir, no hace referencia al virus, sino a la enfermedad que produce. Bueno, pues los coronavirus reciben su nombre de este aspecto que tienen cuando los vemos al microscopio electrónico. Veis que tienen en la superficie unas proyecciones que recuerdan a las coronas que dibujan los niños. Estas proyecciones las forma una proteína, que es la proteína S, o proteína de la espícula, que está en la superficie. Esta proteína es fundamental para el virus porque es la responsable de unirse al receptor que tiene en la célula. Es decir, para que un virus infecte a una persona o a un animal, necesita que se le abra la puerta de la célula de ese hospedador. Y esta es la llave que tiene el virus. Cada virus tiene una llave específica para una cerradura. Es decir, el virus que infecta a pájaros no puede infectar a células de mamífero porque tiene una proteína en la envuelta, esta proteína S, que no reconoce esa cerradura. Esta proteína también es muy importante, no solo porque es la responsable de la entrada, sino porque es la principal inductora de una respuesta inmune. Es decir, que cuando pensamos en hacer vacunas contra el virus, la primera proteína que debemos expresar o que debemos considerar e incluir en la vacuna es esta, la proteína de la espícula. Veis también en este dibujo que los coronavirus son virus que tienen una envuelta lipídica. Esta envuelta viene de la membrana celular. Por tanto, es una membrana que rodea y protege a la joya del coronavirus, que es su genoma. Un genoma RNA muy grande, de los más grandes que se conocen en los virus RNAs, y que está simplemente protegido del medio externo por esta membrana. ¿Qué es lo que hace, qué particularidades les da a los virus el que tengan una envuelta? Pues que los hace sensibles a la luz ultravioleta, a la temperatura, a la desecación. Es decir, un virus como este, que cae en una superficie desde una secreción respiratoria, no tiene una capacidad para estar durante meses o años, sino que su resistencia depende mucho de si está expuesto o no a la luz del sol, que tiene radiación ultravioleta, si está expuesto a temperaturas altas, si hay humedad o no hay. Esto explica por qué estos virus que causan infecciones respiratorias en invierno encuentran un ambiente mucho más favorable para persistir y poder infectar, porque las horas de luz son menores, porque la temperatura es más baja, porque hay más humedad, y cuando se acerca una estación más cálida, primavera, verano, los virus tienen condiciones poco favorables. Esto os llevará también a pensar cómo nos libramos de ellos cuando hay una superficie que pueda estar contaminada con el virus. Pues desde luego, si se utilizan desinfectantes que pueden dañar la membrana, que pueden ser la lejía o el alcohol o el peróxido de hidrógeno, estos virus pierden infectividad. Lo mismo sucede cuando se exponen a la luz ultravioleta o cuando se calientan. De ahí muchas dudas de si uno come carne de un animal que tiene el virus, ¿puede infectarse? Bueno, pues si la carne está muy cocinada, pues no, porque estos virus normalmente no soportan temperaturas altas. Cuando hablamos de virus, los virus son parásitos intracelulares obligados. Es decir, al hablar de virus, el virus no es el único protagonista de la historia. Siempre hay que mirar la historia desde el lado de la interacción entre el virus y el hospedador, es decir, la persona o el animal infectado. Y esto es para que os hagáis una idea. Esto es una célula, una parte de una célula infectada con un coronavirus. Este es el coronavirus del SARS. Para que os hagáis una idea del tamaño, de la relación en tamaño entre una partícula viral y una célula infectada.
y para que entendáis siempre la relación, que siempre van asociados inseparablemente el virus y su hospedador. Veis cómo en el interior de la célula hay vesículas que contienen grupos de partículas virales que se mueven hacia la superficie, donde se liberan al exterior. Veis que hay cientos de partículas que se liberan al exterior y pueden infectar una nueva célula y un nuevo hospedador. Es decir, esto nos da una idea también de que cuando hablamos de virus no hablamos de una partícula viral o de un individuo único, sino que hablamos de poblaciones que tienen millones y millones de partículas virales. Y precisamente en estas poblaciones ninguna de las partículas virales es decir, todas ellas no son idénticas entre sí. De ahí que se hable de un concepto que es el de cuasiespecies. Cuando es como si viéramos un enjambre de avispas, no son todas ellas clones idénticos uno del otro, sino que cada una puede tener un pequeño cambio en un nucleótido de su genoma que le da una propiedad nueva, que cambia algo en la proteína de la espícula o en cualquier otra proteína del virus. De forma que, ante una presión ambiental, una presión selectiva determinada, de esa población heterogénea, de esa cuasiespecie, habrá algún individuo que pueda sobrevivir y que pueda seleccionarse en una condición ambiental determinada. Imaginemos que aumenta la temperatura. Pues la mayor parte de los virus, de las partículas virales, morirán, por poner analogía, no pueden sobrevivir, pero habrá alguna que tenga una mutación que le haga resistente a la temperatura. Y esa partícula, con ese cambio, marca una nueva deriva del virus. A partir de ahí se irá multiplicando y extendiendo esa propiedad nueva a todos los individuos de la población. Es decir, los virus son poblaciones dinámicas que tienen capacidad para evolucionar y para adaptarse. Y eso es lo que les permite, ese es su gran superpoder, porque un virus, ya lo veis, es algo diminuto, insignificante comparado con una célula. Además, un parásito obligado, depende de la célula, él lo único que tiene es su ácido nucleico con su información, pero tiene el superpoder de adaptarse y cambiar para sobrevivir en condiciones desfavorables. Como os decía, en estos momentos conocemos 7 coronavirus humanos. Hasta hace unas pocas semanas eran 6. 4 de ellos causan infecciones respiratorias leves, resfriados comunes, y los 3 que están señalados en rojo causan infecciones respiratorias graves que pueden llegar a ser mortales. Como os decía antes, son SARS, MERS y el nuevo coronavirus, llamémosle SARS coronavirus 2. Sobre todo, las infecciones que causan estos virus son respiratorias, aunque también pueden asociarse con infecciones intestinales. De hecho, en el 100% de los pacientes infectados con este virus y también con SARS tienen síntomas respiratorios, neumonía, pero hay una parte de estas personas que también pueden tener diarrea y de hecho está descrito entre los síntomas. Los coronavirus son virus zoonóticos. ¿Qué significa esto? Significa que se transmiten al ser humano desde animales. Os decía al principio que el reservorio natural de estos virus son los murciélagos. Los murciélagos son animales muy especiales con un sistema inmune también un gran desconocido que se está intentando estudiar ahora para conocer por qué razón contienen tantos virus, coronavirus, filovirus, casi cualquier familia de virus que uno quiera buscar lo encuentra en los murciélagos. Estos virus están en el aparato digestivo de los murciélagos, pero no le causan ningún problema. Ellos viven felices siendo portadores de estos virus. Desde los murciélagos, los coronavirus se transmiten a otros animales que a su vez transmiten el virus al hombre. En el caso de la primera epidemia de SARS, se identificó cuál era este hospedador intermedio, que eran las civetas, que son animales
silvestres, aunque en China también los crecen en granjas porque son muy apreciados en su gastronomía. En el caso de MERS, el hospedador intermedio son los camellos, y en el caso de este nuevo virus no se sabe cuál es el hospedador intermedio todavía. Como veréis, cuando hable de este virus, si no lo recuerdo en cada ocasión, lo quiero recordar ahora, que casi toda la información que tenemos y los datos que tenemos son provisionales, porque se están construyendo a tiempo real. La información que tenemos es limitada, tenemos algunas conclusiones que parece que son ciertas, pero cuando pase el tiempo y dispongamos de más información, pueden cambiar algunas nociones de las que ahora tenemos. De hecho, habréis visto en las noticias que se proponía que este animal, que se llama pangolín, que es un mamífero raro de los que está en peligro de extinción, podía ser el hospedador intermedio de este virus. Estos animales están en peligro de extinción y están protegidos en China, pero son muy apreciados en la gastronomía y también en la medicina tradicional, porque tienen estas escamas que les atribuyen propiedades medicinales. Y entonces hay un tráfico ilegal de estos animales. Por eso, aunque en principio no se pueden vender en ningún mercado de animales de allí, no se excluye que se hayan vendido. ¿Qué es lo que sabemos de este animal? Bueno, pues hubo un comunicado de prensa de una universidad de China en el que decían que tenían datos que indicaban que este animal podía ser el hospedador intermedio porque parece ser que habían encontrado RNA del nuevo virus en el animal. Ahora bien, no hay ninguna publicación de momento en la que se explique de qué animales se ha obtenido, cómo se ha obtenido esa secuencia, y por lo tanto, de momento, esta información hay que dejarla en cuarentena. Es posible que pueda serlo porque reúne las características, es un mamífero, es muy apreciado y por tanto estaría en el mercado negro, pero no hay ninguna información más allá de una publicación del año pasado en la que identificaban varios virus, entre ellos coronavirus, en el animal. Así que de momento este es uno de los problemas que hay con esta epidemia, que no se ha identificado cuál es el hospedador intermedio y por lo tanto no se puede, digamos, localizar y aislar para contener posibles nuevas transmisiones. Una propuesta que se hizo es, bueno, a lo mejor es que viene directamente de los murciélagos, lo cual es posible, pero en estos momentos los murciélagos están hibernando en aquella parte en China, con lo cual la posibilidad de que haya una transmisión directa parece que se reduce. Así que de momento este interrogante sigue abierto. Como os decía, este es uno de los superpoderes que tienen los virus, sobre todo los virus RNA como este, que tienen la capacidad de cambiar. Y al cambiar adquieren propiedades nuevas que antes no tenían. Una de esas propiedades puede ser la capacidad de infectar a un nuevo hospedador o infectar un tejido que antes no infectaban. Y esto es lo que sucede en una epidemia. Nosotros cuando definimos los coronavirus decimos que son virus emergentes, zoonóticos y con potencial pandémico. ¿Qué significa eso? Pues que desde un murciélago en el que hay un coronavirus que vive felizmente sin causar mayores problemas, el virus, puede haber algún virus que ha mutado y que adquiere la capacidad de infectar a otro animal, que no es el murciélago. ¿Cómo hace esto? Pues si introduce cambios en esa proteína S que forma las espículas, que cambian la forma de la llave, ahora esa nueva llave puede abrir una cerradura distinta, que es la de la célula de un hospedador intermedio. Y de nuevo, aquí hay lo que llamamos un salto de especie. Para que esta infección se convierta en una pandemia humana, tiene que haber otro salto de especie, y es desde el animal intermedio hasta el ser humano. De nuevo, el virus tiene que cambiar para, sobre todo, cambiar la forma de la llave que abra la cerradura del ser humano. Y una vez que este virus tiene la capacidad de infectar un ser humano,
Es muy importante que además tenga la propiedad de transmitirse muy bien de humano a humano. Esto es lo que hace una pandemia. Si no, no dejaría de ser una infección esporádica desde en la que un humano se contagia de un animal. Es decir, en esta epidemia y en otras que ha habido, el virus ha saltado de especie desde el murciélago al animal intermedio y de ahí al humano. Y el virus ha adquirido más o menos la capacidad de transmitirse de persona a persona. Esto es lo que sucedió en aquella primera epidemia de SARS que empezó en el año 2002, empezó en China, pero en un mundo interconectado se extendió a 27 países, infectó 8.000 personas, que ahora nos parece un número muy discreto comparado con la actual, y causó la muerte de 800 personas. En aquel caso, como también no lo recordaréis porque hace ya unos cuantos años, pero también se vivió la fiebre y por la necesidad de buscar medidas de protección y la gente es muy creativa en todo eso. En aquella ocasión, el virus, el brote, apareció también asociado a un mercado de animales vivos, como ahora se ha propuesto. Y lo que se hizo fue un estudio epidemiológico muy exhaustivo en el que se estudiaron distintos animales silvestres, mapaches, hurones, civetas, y se encontró que el hospedador intermedio, con toda probabilidad, eran las civetas. Estos animales, como os decía, son muy apreciados en la gastronomía china y los crían en granjas y luego los venden en mercados donde llevan animales vivos que se sacrifican allí en el propio lugar para que la carne esté más fresca, con lo cual imaginaros la práctica de sacrificarlo ahí delante de la persona que lo va a comprar, el riesgo de que a partir de un animal infectado el virus pueda transmitirse a la persona que lo está vendiendo o al comprador es alto. Como os decía, en una infección viral siempre hay que tener presentes los dos protagonistas, el virus y el hospedador. Es necesario que el virus de la civeta hubiera mutado para adquirir la capacidad de saltar a un ser humano, pero eso no es suficiente. Necesita también que tener cerca de él una persona a la que poder infectar. Y en esta práctica tradicional de vender el animal en el mercado y sacrificarlo allí mismo, el riesgo de que el virus pueda dar ese salto de especie es alto. De hecho, lo que terminó de confirmar que el hospedador intermedio eran las civetas era que el virus que se aisló en humanos era prácticamente idéntico al que tenían las civetas. Y mientras que en estos animales la infección que produce es una infección muy leve, en humanos producía una infección grave. ¿Por qué? Porque son hospedadores diferentes. La respuesta inmune es diferente, los efectos que produce el virus son distintos. Para esta transmisión, como os decía antes, es necesario que el virus tenga la oportunidad de saltar al ser humano o al animal a quien infecte. Y en esta transmisión son muy importantes las propiedades que os comentaba al principio, como es la estabilidad que tiene el virus a distintas temperaturas. A temperatura ambiente, con el coronavirus SARS, no con el actual. Con el actual lo que sabemos es por analogía con este, porque son primos hermanos, pero con el virus actual está todavía por estudiar en profundidad todas estas cosas y muchísimas más. Pero con su primo hermano podríamos decir que su resistencia en una temperatura ambiente de 25 grados suele ser de 1 o 2 días, no mucho más. Son sensibles a los desinfectantes que se utilizan habitualmente, por ejemplo la lejía o el alcohol, y cuando se calientan, en 15 minutos el número de partículas infectivas cae 4 unidades logarítmicas. Es decir, que si tenemos 1 millón de partículas virales infectivas, en 15 minutos se reducen a 100, que normalmente no son suficientes para causar una infección seria en el hospedador. ¿Qué se aprendió de la epidemia de SARS de 2003? Bueno, pues muchas lecciones, aparte de todo el conocimiento de la biología de los virus y de la patogénesis,
muchas lecciones que han sido de utilidad para la gestión de esta crisis y que lo serán en el futuro. Una de ellas, que se ha repetido ahora porque parece ser que no llegó digamos, a llevar a cambios, es la necesidad de sanear los mercados de China. De ellos decía la persona que identificó el SARS y que ahora es responsable de la gestión de esta nueva epidemia. Que son insalubres y una fuente peligrosa de posibles nuevas infecciones. Ya veis por qué. Y efectivamente parece ser que están haciendo leyes para prohibirlo, porque ya se ha visto de forma, ya parece que repetida, que son una fuente de nuevas infecciones. De ahí la necesidad de cambiar esa tradición o esos hábitos de una sociedad. Y por otra parte, la necesidad de disponer de una red, de disponer de laboratorios que estén formados, que tengan información, que dispongan de recursos para poder hacer frente a una situación como esta. En aquel momento ya se decía que en el caso del virus del HIV, en los años 80, se habían necesitado 2 años para identificar cuál era la causa de la infección, que era el virus HIV. En el 2003, cuando apareció esta nueva infección, que era un virus desconocido, que nadie había oído hablar de él, en 2 semanas se identificó cuál era la secuencia, porque inmediatamente se pusieron a trabajar laboratorios que tenían formación en coronavirus y consiguieron liberarla enseguida, lo que supone una ayuda fundamental para todo el trabajo posterior. Ahora, en este caso, han sido también 1 o 2 semanas el tiempo que ha pasado desde que se identificaron los primeros casos hasta que se liberó la primera secuencia del virus. Como os decía, en la ecología de los coronavirus, los murciélagos son también protagonistas esenciales. Si hay 6.600 especies de mamíferos, los murciélagos representan una 1/6 parte, es decir, están distribuidos en todos los ecosistemas de todo el planeta. De ahí que sean fuente de infecciones emergentes. Y así sucedió también en el año 2012, cuando apareció un nuevo coronavirus, esta vez en Oriente Medio, que todavía sigue causando la muerte de personas esporádicamente. De momento ha causado 850 muertes de 2.500 casos. Este virus tiene una mortalidad del 30%, frente al SARS, que era el virus anterior, que tenía una mortalidad media del 10%, y el actual, que parece que tiene una mortalidad del 2%. Ahora, siempre las cifras, estos son valores promedio, dependen de muchos factores. Uno de ellos es la edad. Y en el caso del virus SARS, había una variedad enorme en la sensibilidad de las personas a la infección. En los menores de 15 años prácticamente no había infecciones y en los mayores de 65 la mortalidad era del 50%. Es decir, que dependiendo de la edad que uno tenga, vosotros estaríais protegidos, pero en determinados colectivos la probabilidad de pasarlo muy mal pues, aumenta muchísimo. En el caso de la infección por MERS, como os decía, el virus puede estar ahí y puede tener la capacidad de saltar a otra especie, pero le tenemos que dar la oportunidad de que se le abra la puerta. En el caso de Arabia Saudí, los camellos, sabéis que son animales fundamentales en su cultura, como fuente de leche, de alimentos en las carreras, y hay un contacto muy cercano. Y en el caso de esta infección por MERS, esporádicamente hay casos en personas que normalmente tienen un contacto muy directo con los camellos y que les transmite la enfermedad. De nuevo, las personas afectadas mayoritariamente son personas que tienen alguna enfermedad previa, alguna patología y que por lo tanto son más susceptibles a la infección. Y ya en el siglo XXI, esta epidemia del nuevo coronavirus que ha aparecido en 2019 nos hace recordar algunas de las características de los coronavirus de los que os he hablado antes.
Esta diapositiva es del día 15 y ya está anticuada porque el número de casos son más de 70.000, las muertes son más de 1.700. Y lo que quería señalar aquí es que, de nuevo, como reflejo del mundo interconectado en el que vivimos, veis que hay 20 y tantos países afectados. Sin embargo, el número de casos que se han identificado fuera de China es relativamente bajo, es como un 1% de los que se han identificado en China. Esto admite muchas lecturas porque los números hay que tomarlos con cuidado y dependen de muchas variables. Pero una de ellas, desde luego, podría ser que las medidas excepcionales que se han tomado en China, como cerrar ciudades de un tamaño equivalente a los 40 millones de personas, cerrarlas al movimiento de entrada y salida, de alguna forma están contribuyendo a contener la epidemia. Esas medidas posiblemente en el mundo occidental serían muy difíciles o impensables. Allí, por las características del país, de la forma del gobierno, pues se han conseguido. Y eso posiblemente está contribuyendo a que fuera de China y del entorno más cercano de China, el número de casos esté relativamente contenido. Como este ciclo forma parte de cómo se ven noticias que tienen que ver con la biología en los medios, pues yo quería establecer una analogía muy clara entre los virus y las noticias que ahora se llaman virales, y que esa analogía está muy bien encontrada. Yo he señalado aquí 3 características en común que tienen los virus con las noticias que uno ve cómo circulan ahora. Una de ellas es el crecimiento exponencial. Los virus crecen exponencialmente. Os hablaba que las poblaciones de virus son de millones, de miles de millones de partículas, porque la velocidad a la que los virus se replican y se amplifican responde a una curva exponencial. Bueno, pues es lo que sucede con las noticias. En este caso yo no sé quién tiene una velocidad de crecimiento mayor. Casi diría que mucho mayor la de las noticias que las de los virus. Vosotros veis cómo se amplifican, la velocidad a la que llegan de un lugar del mundo a otro. Otra característica es cómo evolucionan. Os contaba que los virus tienen esa capacidad de cambiar y para adaptarse. Pues con las noticias también pasa algo parecido. En esa circulación amplificada que tienen por todo el mundo, a veces también cambian. Es la idea del teléfono descacharrado, que uno va cambiando una letra, que hace cambiar el sentido de la frase, que cambia la interpretación del conjunto. De ahí la necesidad de cuidar y evitar que esto se convierta, que las noticias se conviertan en algo diferente a la noticia original. Y por último, he señalado la capacidad, los procesos de selección que se dan en los virus y en las noticias. Os decía que los virus son poblaciones heterogéneas, de forma que ante una presión ambiental determinada se seleccionan aquellos individuos que están mejor dotados y que se imponen y hacen que cambie la deriva de ese virus. Pues con las noticias pasa un poco lo mismo. Las noticias que están en la actualidad y que se amplifican son las que se han seleccionado, por alguna razón, por la que sea, razones, intereses del tipo que sea. Hablando con colegas virólogos, dicen, bueno, ahora los coronavirus están en todas las noticias y nadie se acuerda de que sigue habiendo un brote de ébola en el Congo que sigue causando la muerte de mucha gente. Otros virólogos te dicen, y nadie se acuerda de que dengue está causando en Argentina varios millones de casos. Bueno, pues esto sucede con las noticias, que hay una selección por distintos factores que hace que aparezcan en la actualidad unas noticias y no otras. Y posiblemente vosotros de esta epidemia, de este nuevo virus, pues sabéis muchísimo, habéis visto en las noticias fotografías de lo más originales y seguro que sabéis también cuáles son los síntomas más característicos que tiene este virus, que causa fundamentalmente neumonía, y los síntomas que tiene son fiebre alta, dificultad para respirar y neumonía. Estas
estos primeros síntomas son muy inespecíficos, los tiene la gente que tiene gripe, con lo cual al principio es difícil discriminar qué es lo que tiene cada uno. De ahí que en los hospitales lo que se hace para tener un diagnóstico preciso, además de tener imágenes del pulmón para ver el daño característico de la neumonía, lo que se hacen son pruebas de diagnóstico para identificar que en los exudados respiratorios hay RNA viral. Y eso es una forma específica de ver si es este virus y no otro el que está causando la infección. También habréis oído hablar de que cuál es el número básico de transmisión de este virus, que indica simplemente el número de personas a las que el virus se puede transmitir desde una persona infectada, tomando una población en la que todo el mundo es igual de susceptible, en la que no hay medidas de control. Y veis que aquí se comparan 3 virus de la misma familia, el nuevo virus, el virus de SARS y el virus de MERS. Los 3 son coronavirus. Y veis que su comportamiento, aunque todos ellos causan neumonías y pueden causar la muerte, su comportamiento en cuanto a la velocidad de transmisión parece muy diferente. En el caso del nuevo virus, en apenas un mes se alcanzaron casi 40.000 casos de infecciones. En el caso de SARS se necesitaron 6 meses para llegar a este punto en el que las infecciones habían crecido exponencialmente. Y en el caso de MERS se necesitaron 12 meses para tener 100 casos de infección, porque, como os decía, en el caso de este virus, el virus puede saltar del dromedario a las personas, pero no ha adquirido una capacidad de transmitirse eficientemente de persona a persona. De ahí que no haya causado una epidemia como la que está causando el nuevo virus. Pero uno nunca está seguro con los virus porque tienen el superpoder de cambiar. Es decir, que en un momento determinado el virus cambia y adquiere la propiedad de transmitirse. Es decir, si hay un virus que está circulando, hay que ser muy cuidadosos con él y no darle la oportunidad de que pueda cambiar y extenderse causando más daño del que causaba. Bueno, ¿cómo se transmiten los virus? Pues esta es una fotografía tomada de un estornudo y, como veis, hay aquí millones de pequeñas gotitas de saliva que, si la persona está infectada, van cargadas de virus. Es decir, estas gotas que se ven de mayor tamaño tienen una capacidad, cuanto más grandes son, menos es la distancia que pueden recorrer. Pero se ha calculado que la distancia que puede recorrer una de estas gotitas de saliva puede ser alrededor de 1 metro, 2 metros. Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden formar aerosoles en los que el tamaño de la partícula es muchísimo menor y entonces la distancia que puede recorrer es de varios metros. Y eso aumenta la posibilidad de transmisión. ¿Dónde sucede esto? Pues en los hospitales es muy habitual. Cada vez que tienen que intubar a una persona o que hacerle una broncoscopia o alguna de estas prácticas médicas habituales para tratar a personas con neumonía, ahí se generan aerosoles. Y esos aerosoles tienen una capacidad de diseminación enorme, que va más allá del metro de distancia que tienen las gotitas más grandes. Por lo tanto, sabiendo esto, las medidas de prevención tienen que estar orientadas a evitar que los virus que viajan en estas gotas o en los aerosoles puedan aterrizar en una persona no infectada. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Pues son muy sencillas. Cuando alguien estornuda o tose, pues estornudar en el brazo, no liberarlo y regalar al entorno con nuestra secreción, utilizar pañuelos desechables, puesto que la transmisión es por el aire, porque es un virus respiratorio, una forma de contener la transmisión y la epidemia es el aislamiento, que es lo que se está haciendo en todos los países en los que hay una persona que es positiva y que se ha detectado que está infectada, se mantiene en aislamiento. Sobre todo
en entornos hospitalarios, donde, como os decía, normalmente las transmisiones más eficaces tienen lugar en hospitales porque es allí donde, primero, hay un ambiente cerrado. Las personas que van a los hospitales, ¿quiénes son? Pues las que están más malitas, es decir, que normalmente tienen más virus y pueden liberar más virus. Se pueden generar aerosoles y allí las medidas de protección individual que deben tomar los sanitarios pues deben ser utilizar mascarillas específicas para proteger frente a riesgo biológico, no las mascarillas quirúrgicas, estas verdes que son plegadas. Esas no son las adecuadas porque dejan que entre en el aire por muchos huecos. Y algo tan sencillo como lavarse las manos. ¿Por qué? Porque cuando uno estornuda, si no lo ha hecho con cuidado, puede haber secreciones suyas que contienen virus encima de una mesa, de una silla, del pomo de una puerta. Si ahora alguien va con las manos desnudas, lo toca y con esa mano se lo lleva a la nariz, a la boca, a los ojos, ya le abre la puerta a la entrada del virus. Es decir, que el lavado frecuente de las manos es una medida muy sencilla y que puede romper esa cadena de transmisiones de los virus. Lo que hemos visto hasta ahora en esta epidemia con el nuevo virus es que los casos han ido aumentando y ha habido una curva de crecimiento que en algunos momentos parecía que era exponencial. Aquí ha habido un quiebro que se ha debido a algo que no es extraño en las epidemias y es que cambia el criterio con el que las autoridades sanitarias definen lo que es un caso positivo. Hasta este momento se habían considerado positivos aquellas personas que iban al hospital, les hacían una RT-PCR y veían que tenían el genoma del virus y decían, esta persona está infectada con este virus. Si además tiene síntomas respiratorios, pues es un caso. A partir de aquí, parece ser que porque se han quedado casi sin kits de diagnóstico, han tenido que, hacer tantos test a posibles infectados que, entiendo que no den abasto en los laboratorios. Entonces han cambiado el criterio y lo han sustituido por otro en el que ahora un caso es alguien que en una imagen radiológica tiene síntomas de neumonía. Bueno, pues a partir de este cambio de criterio veis que la curva sigue aumentando, pero si uno se fija en la pendiente de cada uno de estos segmentos, parece que la pendiente, esto sucedía también aquí y parece que aquí, tiene tendencia a ir estabilizándose. Es decir, parece, aunque estos son datos provisionales que no podemos asegurar, parece que hay una tendencia a la estabilización. Y esto tiene sentido teniendo en cuenta todas las medidas que se están tomando de contención, de aislamiento. De todos estos casos, el 82% de las personas infectadas tiene síntomas leves, que son parecidos a un resfriado. Y solamente el 18% restante tienen síntomas severos o críticos. Es decir, con los datos disponibles parece que, aunque el virus se transmite bastante eficientemente, la virulencia de la infección no es altísima. Comparadlo con los datos de mortalidad que tenía el otro SARS, que era un 10%, o con los que tiene MERS, que es un 30%. De hecho, los datos de mortalidad que de momento se atribuyen a este virus pues están entre un 2 y un 3%. Y de nuevo, comparativamente, como os decía, la mortalidad que tiene este virus es inferior a la de SARS y muy inferior a la de MERS. Y sobre todo hay que tener en cuenta que estas cifras dependen de muchos factores. Como os decía, dependen por una parte de las propiedades del virus. Hay virus que son virulentos y virus que son más atenuados. ¿Por qué? Pues puede ser porque crezcan mucho más deprisa y por tanto su capacidad invasiva es mayor, o sencillamente porque tienen lo que llamamos genes de virulencia, que son genes que tienen la capacidad de desarmar a nuestro sistema inmune o de causar una inflamación muy severa, que es lo que nos lleva después a la muerte. O
también depende, en muchos casos, y así es en esta epidemia, depende de la población que se encuentre el virus. Uno de los factores que está contribuyendo a la transmisión es la densidad de la población en China. Muchas veces te preguntan, ¿y por qué estas cosas suceden en China? Bueno, pues hasta ahora tendréis ya una respuesta en parte a esa pregunta, porque algunas de las prácticas habituales de la tradición de China son prácticas de riesgo a la hora de que se pueda transmitir este virus. También la densidad de la población que hay allí es muchísimo mayor que la que hay en países europeos, con lo cual el virus tiene más personas a las que transmitirse. La edad, cuanto mayor es una persona, más enfermedades suele tener asociadas y más vulnerable es. El sistema sanitario, una infección se transmite mucho más libremente cuando el sistema sanitario no es eficiente y no detecta a los infectados o no los puede tratar adecuadamente. Y que ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el sistema de salud? ¿Qué puede hacer la ciencia? Bueno, pues desde la salud pública se están haciendo muchas cosas, que son las que, sumadas todas ellas, parece que pueden ir conteniendo la epidemia. Por una parte, la información. La información es muy importante que la gente la tenga, que sepa identificar los síntomas, sin llegar a lo que llaman infodemia, que es un exceso de información. La posibilidad de que el sistema sanitario pueda identificar los casos y aislarlos, que es lo que aquí en España y en otros países europeos y de Estados Unidos está sucediendo. El trabajo de los epidemiólogos, que muchas veces parece que está un poco en la sombra, pero son los responsables de esta vigilancia y de, a partir de un caso identificado, localizar a todos sus contactos para informarles y para ponerlos en cuarentena y evitar que la cadena de transmisión siga avanzando. El que existan protocolos en los hospitales para actuar adecuadamente cuando se identifica a un caso positivo. Bueno, pues todo esto en nuestro sistema sanitario está funcionando. De hecho, aquí veis un ejemplo de una cadena de transmisión que empezó en Singapur, en una reunión en este hotel, en el que varias personas se reunieron y se contagiaron. Uno de ellos viajó a Francia, a una estación de esquí, y allí esta persona, que era británica, infectó a otras 11 personas. Entre ellas, una persona que la identificaron cuando llegó a Mallorca. Entonces, la vigilancia epidemiológica que se había hecho permitió localizar a esta persona en Mallorca y ponerla en aislamiento, con lo cual se evitó que esta cadena continuara su amplificación. De ahí la necesidad de que todos estos protocolos y estas medidas estén funcionando. Además de estas medidas de prevención, ¿qué terapias tenemos? ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, pues la mala noticia es que no hay vacunas disponibles. ¿Por qué? Pues porque vosotros sabéis que una vacuna va frente a un virus específico. Resulta que este virus ha aparecido hace un mes y algo, con lo cual no tenemos vacunas guardadas frente a él. Y es necesario desarrollar vacunas que reconozcan y que induzcan protección, en concreto, frente a ese virus, que tiene unas propiedades determinadas. Y en particular, sobre todo, frente a la proteína de la espícula, que es la que más cambia, porque es la llave que abre la puerta. Por lo tanto, todo el proceso de desarrollo de vacunas se inicia ahora. Y ese proceso tiene dos etapas. Uno, el trabajo en el laboratorio, en el que se prepara un prototipo de vacuna. Y hay muchas clases de vacunas, desde unas muy sencillas, que se llaman vacunas subunidad, que solo cogen esa proteína S de la espícula, hasta otras mucho más complejas y, por tanto, más eficaces. Y una vez que eso se ha preparado en el laboratorio, después hay que probarlo y hay que hacer ensayos clínicos. No se puede
hacer el primer experimento que uno hace en el laboratorio, ponérselo a las personas que están enfermas. Primero hay que probarlo en animales de experimentación, uno empieza con el ratón, luego otros modelos animales y finalmente tiene que haber un periodo de ensayos clínicos en humanos para asegurarnos que la vacuna es eficaz, es segura y es estable. Y eso no se improvisa en unas semanas. Se necesitan pocos meses para tener el prototipo del laboratorio y muchos meses para hacer toda la evaluación en animales y en humanos. Otra forma que tenemos para enfrentarnos a los virus son los antivirales. Como sabéis, los antivirales se pueden administrar una vez que alguien está infectado, a diferencia de las vacunas que tienen una función preventiva, porque lo que hacen es activar una respuesta inmune. Bueno, pues como este es un virus nuevo, tampoco hay ningún antiviral específico que tengamos guardado en el cajón. Y lo que se está utilizando son otros antivirales frente a otros virus, se están administrando a los pacientes para ver si este virus es sensible o no. Hay un antiviral que lo habréis visto por ahí en las noticias, que se había utilizado frente a ébola y que varios laboratorios de coronavirus lo probaron en animales y vieron que era eficaz frente a SARS y MERS. Bueno, pues esa información ha sido ahora muy valiosa para darle una nueva vida, una nueva utilidad a este antiviral que ya se había empezado a ensayar en ensayos clínicos y se está administrando a pacientes. Y por último, otra forma otro medicamento posible frente a este virus son los anticuerpos monoclonales, que es una terapia muy nueva. Los anticuerpos sabéis que también son específicos frente al antígeno que sea, y hay algunos anticuerpos monoclonales eficaces frente a SARS y frente a MERS que en proyectos de investigación que están ahora en curso, de estos express que se han activado, se están probando frente al nuevo virus. Pero como veis, la respuesta nunca va a ser una respuesta inmediata, sino que requiere un tiempo de ensayos para poder administrarlo de una forma segura a las personas infectadas. Y entonces os preguntaréis, ¿y para qué sirve que ahora os pongáis a trabajar en esto si para cuando habéis terminado la epidemia haya desaparecido del mapa? Bueno, pues porque todo lo que se avance ahora permitirá hacer frente con más armas y armas más potentes cuando vuelva a aparecer otro virus, que como veis es probable que vuelva a aparecer. De hecho, en nuestro laboratorio, como os decía, llevamos muchos años trabajando contra estos virus humanos que son patógenos. De ahí que trabajemos en laboratorios con un nivel de seguridad biológica muy alto, que son nivel 3. Veis que cada vez que entramos a trabajar hay que disfrazarse y ponerse todo esto. Es decir, llevamos respiradores para que el aire que respiremos está filtrado, se trabaja en cabinas de flujo laminar para que el virus no pueda salir fuera de la cabina, estamos completamente cubiertos en habitaciones que tienen presión negativa, de forma que no puede salir aire al exterior, es decir, el riesgo de que la comunidad o el medio ambiente se infecten es prácticamente cero. Y en estas condiciones, en lo que nosotros trabajamos es en identificar cuáles son los mecanismos que tiene el virus para hacer daño, es decir, las bases moleculares de la virulencia. Cuáles son los factores, los genes que tiene el virus por el que ese virus puede matar. ¿Y por qué nos interesan estos factores de virulencia? Bueno, pues porque cuando se identifican, si nosotros los quitamos del genoma del virus, lo convertimos, le quitamos su principal arma y lo convertimos en una variante atenuada, que puede ser el comienzo de un candidato a vacuna. Una vacuna, si recordáis, tiene que llevar todas aquellas proteínas del virus que inducen protección, pero sin causar daño. Entonces, si en las vacunas conservamos las proteínas que inducen respuesta inmune, pero le quitamos todo aquello que hace daño, convertimos una vacuna eficaz y segura. Y por otra parte, porque si identificamos el talón de Aquiles del virus, podemos actuar contra él y dispararle directamente a él. Entonces, esos factores de virulencia
son dianas terapéuticas de antivirales. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros esto? Pues este es un proceso de reconstruir un virus. Cómo desde casi la nada podemos generar un virus infectivo. Nosotros aquí no disponemos del virus que está circulando en China. Sin embargo, sí que tenemos la secuencia que se ha publicado en las bases de datos. Sabéis que la secuencia de un virus es el libro de instrucciones que le dice al virus qué es lo que tiene que hacer para entrar en la célula, para dominar toda la maquinaria de la célula, para multiplicarse, para hacer daño. Pues en el caso de este virus son 30.000 nucleótidos. Nosotros lo que hacemos es encargar que nos sinteticen químicamente trozos de 2.000 o 3.000 nucleótidos que los fabrican en una empresa, nos los envían y nosotros los ensamblamos. ¿Veis? Aquí cada uno de los fragmentos que nos envían los ensamblamos con técnicas de biología molecular, que vosotros conoceréis de la carrera, hasta obtener un DNA que tiene el tamaño del virus, que tiene el genoma completo del virus. Pero me diréis, el virus es RNA, no es un virus DNA, efectivamente. Pero la biología molecular solamente permite trabajar este corta y pega con moléculas de DNA. Entonces lo que nosotros hacemos es una copia en forma de DNA del genoma del virus. Este DNA lo introducimos en las células y la célula es como una factoría estupenda y maravillosa que convierte el DNA que le hemos introducido en RNA y ese RNA es el genoma del virus. Se activa el libro de instrucciones que tiene el virus en su genoma y lo que sacamos de la célula, del sobrenadante del cultivo, son virus infectivos. Con estos virus ya podemos trabajar. Podemos estudiarlo en cultivos celulares, en animales de experimentación. Y lo que hacemos, una vez que tenemos el genoma completo del virus, es, si queremos estudiar o identificar cuáles son los genes responsables de la virulencia, de nuevo, con biología molecular, quitamos genes y estudiamos a ver qué le pasa al virus cuando se los hemos quitado. Si es un gen de virulencia, el virus al que se lo hemos quitado, veremos que está atenuado. ¿Y cómo vemos cuando un virus es virulento o atenuado? Bueno, pues aquí viene la necesidad de utilizar modelos animales. Solamente en animales experimentales podemos ver cómo se comporta un virus. Y el modelo más sencillo es el modelo de ratón, un modelo en el que reproduce lo que pasa en humanos, es decir, que se infectan los pulmones, que aparece daño pulmonar y que finalmente, desgraciadamente, el ratoncito muere. Y lo que nosotros vemos, esto es, cuando infectamos los ratones, analizamos cómo cambia su peso y si sobreviven o no. Y vemos que con un virus completo, un virus virulento, las líneas negras, los ratones van perdiendo peso y finalmente mueren. Sin embargo, cuando le quitamos, en este caso del virus SARS, cuando le quitamos solamente un gen, este pequeño gen de la envuelta, los ratones no pierden peso y todos ellos sobreviven. Es decir, este pequeño gen que tiene muy pocos nucleótidos, es un gen de virulencia. Y veis que no es que los ratones sobrevivan, sino que si miramos su pulmón tiene el aspecto de un pulmón normal, con los alvéolos pulmonares libres, mientras que en el virus virulento, y esto es lo que pasa en una infección a una persona infectada, que desaparecen, los alvéolos dejan de estar dispuestos para el intercambio de aire y hay un engrosamiento del parénquima, infiltrados celulares, formación de edema. Todo esto hace que el pulmón deje de funcionar. Luego entonces, si tenemos un virus que está atenuado, lo que probamos es si ese virus puede ser un buen candidato a vacuna. Inmunizamos animales y hacemos un desafío con el virus virulento para ver si el ratón se ha protegido o no. Y vemos que efectivamente cuando lo vacunamos con este virus atenuado, que no mata, y le añadimos el virus virulento, todos los animales sobreviven. Es decir, que estos genomas, estos virus que hemos creado artificialmente y que hemos atenuado,
tienen la capacidad para proteger en animales y por tanto son candidatos a vacuna. Es decir, este es un poco el trabajo de un laboratorio en el que se estudia molecularmente cuáles son los mecanismos que tiene el virus para causar daño, con el propósito de utilizar ese conocimiento para generar estrategias, vacunas o antivirales. Bueno, simplemente esto lo paso por encima. Este es trabajo que hemos hecho con el virus MERS, en el que, de nuevo, identificamos una serie de genes que pueden ser importantes en la virulencia y lo que hacemos es ir quitándoselos al virus y ver cómo responde. Y vemos que en este caso hay una proteína que cuando la quitamos, las columnas en rojo, vemos que la respuesta inmune del hospedador, que es nuestra primera línea de defensa, se activa. ¿El virus qué es lo que hace? El virus tiene herramientas para bloquear esa primera línea de defensa, lo cual le da una gran ventaja. Y expresa proteínas que bloquean la respuesta inmune. Y nosotros con estos experimentos descubrimos que una sola proteína, esta que llamamos 4B, es la responsable de bloquear la respuesta inmune innata. De manera que pensamos que si se la quitamos al virus, el virus se atenuará. Bueno, pues cosas que vemos en el laboratorio, pues que esta proteína está en el núcleo de la célula. Vemos que cuando la proteína va al núcleo, vemos que la respuesta inmune está bloqueada, la respuesta inmune innata, y cuando la proteína se queda en el citoplasma, porque le hemos cambiado sencillamente la secuencia de localización nuclear, en estos casos en los que la proteína ya no puede ir al núcleo, la respuesta inmune se activa. Es decir, que la función de la proteína depende de que pueda ir o no pueda ir al núcleo. Y esto nos lleva a un mecanismo de acción en el que comprobamos que esta proteína se une a una de las carioferinas responsables del transporte del núcleo al citoplasma. De manera que cuando el virus está en la célula, su proteína desplaza a NF-κB, que es un factor de transcripción, y él ya no puede entrar en el núcleo, no puede activar la respuesta inmune innata, con lo cual la célula se encuentra desarmada, porque no puede activar su respuesta habitual. ¿Y por qué razón? Porque este factor de virulencia está secuestrando una proteína de la célula. Bueno, esto simplemente es ver cómo efectivamente cuando la proteína no está o no va al núcleo, NF-κB puede ir al núcleo. Este es simplemente el mecanismo del que os hablaba. Y esto es un poco el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio con coronavirus, con SARS y MERS, y en breve con el nuevo coronavirus cuando tengamos el permiso y cuando tengamos ensamblado ese genoma completo. Y el laboratorio del que yo vengo es un laboratorio en el que somos codirectores Luis Enjuanes y yo, en el que hay unos cuantos estudiantes y colaboraciones externas, y ahora enseguida vamos a abrir, buscamos a candidatos predoctorales para hacer la tesis, o sea que si alguno de vosotros está interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, y esto es todo. Si tenéis preguntas y yo os puedo responder, lo haré encantada.